La nueva edición de los Premios Luces del Diario El Comercio, llamada los Premios Luces 2021, dio a conocer a sus candidatos en distintas áreas del arte y la comunicación. Y en esta ocasión, a diferencia de su edición anterior, decidieron dejar de agrupar a lo digital bajo la categoría de televisión y darle su propia categoría, bajo la cual además habría distintas subcategorías para premiar. Con todo esto, lo interesante es el nombre que decidieron otorgarle a esta nueva categoría, denominada como Podcast/Programa Digital, que no hace más que proponer una serie de nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿qué entiende verdaderamente el diario El Comercio por podcast? O también, ¿a qué se refieren con programa digital? ¿Es lo mismo que un podcast? En este episodio vamos a revisar brevemente el concepto de podcast y por qué a veces hoy en día resulta complicado darle una definición clara. Para empezar, según Francisco Isúzquiza y su libro El Gran Cuaderno de Podcasting, publicado en el 2019, el término podcast nace de una columna del periodista Ben Hammersley, escrita para el periódico The Guardian en el año 2004, y el concepto hace referencia a los audios almacenados en los iPods, los entonces dispositivos dominantes en cuanto a reproducción MP3. Eso quiere decir que el concepto inicial y el concepto que primó durante años es el hecho de que los podcasts son archivos de audio, solamente sonido. Sin embargo, no era cualquier audio. Este audio, a diferencia de la música, contenía voces humanas en forma de monólogo o conversaciones, como versiones digitales pregrabadas y portátiles de la radio. Además, Isúzquiza agrega un elemento fundamental, la publicación de este audio en un sistema llamado feed RSS, que durante los primeros años del podcast, antes del auge mismo de las redes sociales y plataformas como Spotify, era la forma en la que los usuarios de Internet podían suscribirse y descargar un podcast durante varios episodios. Eventualmente el podcasting llegaría a los países hispanohablantes, cada país en su momento, y con la introducción de Spotify y otras plataformas de almacenamiento, a la emergente escena podcastera en el 2019, la explosión del fenómeno auditivo habría logrado un alcance mundial. Sin embargo, el mismo Isúzquiza, en su libro, antes de explicar todo esto, se remite a una idea fundamental a la hora de darle una definición contemporánea al concepto de podcasting. No existe definición exacta. Y esto se da por otro elemento fundamental que introduce el debate sobre la esencia de un podcast, el video. Para citar la definición que aventura el mismo Isúzquiza, el podcasting sería una, y abro cita, serie de audios o videos subidos a internet y distribuidos mediante un feed RSS. Cierro cita. La introducción del elemento del video al desarrollo y publicación de un podcast, que por lo general se da cuando se tiene la oportunidad y los equipos para grabarse audiovisualmente, le da otro matiz a lo que verdaderamente es un podcast y por qué puede ser complejo definirlo. Para los puristas del término, un podcast solamente puede ser un formato en audio, ya que la esencia está en colocarte audífonos y poner la vista libre o realizar alguna otra actividad mientras se escucha el podcast al mismo tiempo. Sin embargo, quienes conciben el podcast y a la actividad del podcasting como un concepto híbrido, pueden argumentar que incluso en una plataforma de video, la esencia de un podcast sigue siendo el audio. A diferencia de otros formatos que abundan en YouTube, por ejemplo, lo más importante de un podcast, incluso si está en video, no es lo que se ve o se muestra, sino lo que se dice y se escucha. La conversación o el monólogo, la voz humana en desarrollo, serían los elementos centrales que otorgan su esencia al podcast y al podcasting. Un podcast, por lo tanto, se podría decir que es un concepto híbrido que además recoge elementos de otros medios antiguos para formar su propia identidad, algo conocido como remedación. El teórico Carlos Escolari lo explicó en una entrevista que dio para el diario País de España y abro cita. El podcast es un producto híbrido que recupera elementos de la radio, de la literatura, o mejor, del audiolibro, e incluso de los formatos breves audiovisuales disponibles bajo demanda. Esto siempre es así, los nuevos medios recuperan elementos de los viejos medios. Cierro cita. El investigador David García Marín, de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, menciona algo similar en uno de sus artículos. Abro cita. YouTube es, junto con la radio, el medio con el que el podcasting mantiene mayores conexiones y del que extrae mayor número de elementos. La presencia de YouTube en el podcasting la observamos en la prominencia de los programas tipo Diario Personal y los procesos de creatividad social donde el usuario juega, en principio, un papel relevante en los contenidos. Cierro cita. Para terminar, un podcast, junto a todo lo que ya hemos mencionado, adquiere también las características de cualquier otro contenido en redes sociales, en donde además de la participación del usuario están la inmediatez, la ubicuidad, la movilidad, la disponibilidad on demand y sobre todo la fragmentación del público en nichos, que dependen de la temática de cada podcast.
Ahora que entendemos esto, volvamos a los premios Luces. En las subcategorías 1 y 2, Mejor Programa Digital Cultural y Mejor Programa Digital de Entretenimiento, se incluyen tanto contenidos que solamente están en audio, como El Buen Librero o Moralmente Incorrectos, contenidos que incluyen la palabra podcast en sus nombres, como el podcast de Carlos Gasols o el Langoy Podcast, así como contenidos que están casi exclusivamente en video, como el canal de Misias pero Viajeras, además de contenido que está en ambos formatos en simultáneo como Calla Cabro y Hablando Huevadas. Entonces, a partir de esto, se puede entender que el diario El Comercio, a través de los premios Luces, está proponiendo también el concepto de podcast como un formato híbrido. Pero, ¿por qué englobarlo junto al concepto de programa digital? Aquí estaríamos en un nivel especulativo, pero se puede entender por dos aristas. Para empezar, para el diario El Comercio, así como para la coyuntura mediática actual, aún no está claro el concepto de podcast, y existen aún personas que lo entienden bajo su significado inicial de solamente audio. Por lo tanto, ante la falta de una definición clara, decidieron incluir contenidos que engloben todas las acepciones pasadas y presentes de lo que puede ser un podcast. Pero, por otro lado, ¿por qué emparejarlo con un programa digital? Aquí entraría la segunda especulación. El diario El Comercio, al provenir de un entorno de medios analógicos, realizó lo que Carlos Escolari llamaría precisamente una remediación, y escogió de los formatos antiguos de radio y televisión el concepto que más se le parecía, según su criterio, a este nuevo fenómeno que estaban viendo en el Internet. Y de hecho, esta segunda especulación de ser cercana a la verdad confirmaría una hipótesis planteada previamente en este episodio. La esencia de un podcast es efectivamente la voz humana en desarrollo, ya sea en monólogo o en conversación, ya que un programa de radio o televisión para los medios analógicos es su equivalente a un monólogo o conversación de larga duración, lo que para los analógicos se manifestó mediante programas como los talk shows, late night shows o programas de radio. Para los digitales nos aparece a manera de podcasting. ¿Qué opinan del concepto de podcast de los Premios Luces 2021? ¿Cuál es su propia definición o forma de entender el podcasting? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias.